Bienvenidos a todos a esta nueva sesión de la Escuela de Sabiduría. Mi nombre es Francisco Cuevas y soy parte del equipo de la Escuela de Sabiduría y el anfitrión en el día de hoy. Me acompañan como co-host o coanfitriones Gerardo Robin y José Carlos Proboski, ambos miembros de la Sociedad Teosófica en Argentina. El programa de la Escuela de Sabiduría 2023 continúa hoy con un nuevo curso titulado La meditación, su importancia y valor espiritual, facilitado por el hermano Gaspar Torres Martínez. Ahora, debo presentar los saludos del presidente internacional de la Sociedad Teosófica, el hermano Tim Boyd, con los cuales se hace apertura de este curso. Y posteriormente, las palabras de la hermana Erika Georgiade, director de la Escuela de la Sabiduría. Well, hello, friends. I would like to take this opportunity to welcome you all to this session of the School of the Wisdom, a very special session indeed, because it is solely in Spanish language. So this is something that is being offered to our Spanish-speaking members around the world. It's a special opportunity, and one that has been made available to us largely because of the impact of the pandemic that has driven us online. So all things about the pandemic are not bad. Wanted to just say a very few words in welcoming you all, one of which is we call this the School of the Wisdom. And it has been something that's been going on continuously since the days of former President C. Jinnarajadasa, so for a number of decades now. Customarily, it was something that was held at our Adyar headquarters and was so available for people who were coming and able to actually physically be there for the sessions. It would last, in the early days, it would last anything from a period of months. In more recent years, it has come to be 2 weeks in which students come together from around the world and sit in each other's presence. It's been a wonderful thing. Obviously, since the onslaught of the pandemic, many things have changed, but the idea remains the same, that we come together to place ourselves, hopefully, in the presence of wisdom, to make ourselves available to the possibility to be infused with wisdom. I probably don't need to say it, but I find myself repeating it just so perhaps even that I might hear it again. We have to always keep in mind that wisdom is not something that can be given. It cannot be learned. It cannot be taught. Wisdom is something that is very different from knowledge, which of course can be given, which can be learned, which can be taught. We will not find wisdom in books. We won't find it in talks. We won't find it in people. It's present everywhere, but mostly because of the barricades, the obstacles we place in its way, it seems to be something that is largely unavailable to us. So, the School of the Wisdom, what is it that makes it a different opportunity, a different way of access, potential access to wisdom? Normally, when we start these meetings, there is a mantra that is said that is specific to the opening of such an event as this. One of the lines of that mantra can be translated as, "May there be no disharmony among us." Although it is not said in that mantra, probably we can add additionally, may there be no disharmony within us.
because probably this is one of the requirements for creating the conditions for the experience of wisdom. May there be no disharmony to which we add or which we bring into our own thought or the presence of this meeting. It's up to each of us to cultivate an environment where the experience of wisdom becomes possible. In the previous times, when these meetings were held at Adyar, they were being held in a place that for more than 130 years had been dedicated to sacred work, to inner work. In the midst of the natural world, the place where the classes have been held has been almost inside of the banyan tree itself, the great banyan tree. So it's a perfect location. And it's one where there has been a strong spiritual activity for so many years. So in this environment, it somehow requires a little bit less effort to create the proper atmosphere for the reception and the transmission of wisdom. During our time, we have a new challenge. This meeting is being held online. So we take on a new challenge of how it is that we create a virtual sacred space. Actually, the conditions and the qualifications and the internal atmosphere is unchanged, whether we're sitting physically together or not. I mean, the fact of the matter is that consciousness is present everywhere. And consciousness is completely unrestricted. The only thing that prevents the experience of the deeper levels of consciousness is us and what it is that we carry within us, our inattentions, our distractions, our various levels of disharmony. So as we are coming together, we attend to that. What we're doing in an online format, although no more so than in an ordinary, what we might call an ordinary physical format, what we are doing, what we are attempting is really pioneering work. What we are attempting is to, again, become transparent to wisdom through an attention and an examination and a quieting of our obstructing inner states. There is no work required to make it happen. The only work is to remove that which prevents it. So, together, in this session of our School of the Wisdom, now as always, it is the hope, it is the wish, and it is our intention that this time together may be one in which greater light, an avenue for greater light, may be developed, may be created, so that we may be transparent and we may take our part in the great work that has been set before us in this commitment to this direction in which the Theosophical Society points. So in this session, as in all the others, I wish you all of the best. May there be an access to light. May you derive the most from this particular session's facilitator. So, with all best wishes, thank you for your time and thank you for being here. Welcome everyone to the online meditation classes of the School of the Wisdom of the Theosophical Society, Adyar.
The practice of meditation and contemplation is central to ancient religions and many ancient philosophical schools of thought and to the theosophical system. If we look, for example, at some schools of thought such as Stoicism, meditation was a central practice to concentrate in the present moment to achieve tranquility in the mind. The Epicureans, they used meditation also to cultivate a peaceful state of mind. The skeptics actually used meditation to practice suspending judgment and achieve a state of agnosticism. The Platonists used meditation to contemplate the divine and see the universe and as an ordered whole. The Cynics used meditation to practice self-denial and cultivate a life of simplicity. The Peripatetics used meditation to pursue knowledge and to develop a deeper understanding of the world. Christianity also used a number of contemplative and meditative practices, such as, for example, reflecting on the scripture, praying with the psalms, imagination and reflection, centering prayer, focusing on God's presence, stillness prayer, resting in silence, praying with the rosary, and more. Today, we have had many scientific research focusing on the effects of meditation in our lives. It has been demonstrated that actually meditation helps to reduce stress and anxiety, improves concentration and focus, increases self-awareness, enhances creativity, improves sleep quality, enhances your mood, increases positive thinking and self-esteem, decreases negative thinking and rumination, enhances resilience, strengthens the immune system, helps to control pain, improve relationships, to deal with difficult emotions, and more. So considering the immense benefits that the meditation practices have in our life, we wish you to make the best of your classes and that you make meditation a living force in your life. Thank you for being here. Bien, ahora me complace dar la bienvenida al hermano Gaspar Torres. Gaspar Torres Martínez nació en Matanza, Cuba, en un hogar teosófico. En marzo de 1957, ingresó a la Sociedad Teosófica por la Logia Dharma, a la que asistía desde niño. En 1967, fue ordenado sacerdote de la Iglesia Católica Liberal y obispo el 17 de febrero de 1980. En 1998 y 2009 fue electo presidente de la sección cubana de la Sociedad Teosófica. Ha visitado los centros de Europa de Naarden, Holanda, en 1988, y Adyar para una sesión de la Escuela de Sabiduría y Convención Internacional en 1997. Conoció el Centro Crotona de Teosofía desde 1991 y al ser invitado en el año 2011 a dar un seminario, conoció a Idarmes Rodríguez, con quien se casó, y a partir de ese momento vive en el centro del Valle de Ojai, California, trabajando en sus archivos. Desde entonces, comenzó grupos de estudios teosóficos por Skype y Zoom con variados temas, inspirando a muchos a través de sus palabras y de su proceder en la vida. Por favor, querido hermano Gaspar, la palabra es toda suya. Gracias. Gracias, Francisco. Vamos a compartir pantalla para poder estudiar lo que hemos seleccionado en relación con el primer tema. Como ustedes saben,
lo hemos inspirado en el trabajo Ocultismo Práctico, escrito por HPV primero como artículo y después incorporado como pequeño libro folleto con las instrucciones más fundamentales que pueden inspirar a una persona a practicar la teosofía. Dice HPV en esas colecciones primero se publicaron como artículos, después fueron incorporados, como le dije, ya en un folleto. Hay muchos que ansían instrucciones prácticas de ocultismo y por lo tanto es necesario dejar sentado de una vez para siempre. Esto demuestra el sentido de responsabilidad que HPV siempre tuvo con respecto a la labor entregada a ella por los grandes seres, por los grandes maestros de sabiduría, desde el inicio de su labor, cuando encontró a Olcott y fundó la Sociedad Teosófica con un pequeño grupo de 17 personas, de las cuales solamente George llegó hasta el final de su vida, dentro de ese núcleo original o fundadores de la sociedad. Y ella nos dice, primero, la especial diferencia entre el ocultismo teórico o teosofía y el ocultismo práctico o ciencias ocultas. Teosofía es sabiduría divina, pero indudablemente esa sabiduría no se puede concretar en un grupo de elementos que ustedes sean capaces de diferenciar del práctico del nivel teórico. La teoría siempre va a estar como cimiento de lo que, si es bueno, debe incorporarse a la vida de cada ser humano. Si no es útil y no es, sobre todo, capaz de llevar al bien y a la consumación de la ley de evolución, debe evitarse. Es un discernimiento que se va aplicando desde los niveles más abstractos a los niveles más prácticos, más en relación con la constitución externa y nuestras relaciones externas con el resto de la humanidad. Segundo punto, la índole de las dificultades que entraña el estudio del ocultismo práctico. Porque no solo incluye un sentido enorme de la responsabilidad que el efecto de la práctica de estas ciencias ocultas tengan sobre la humanidad, tengan sobre no solo los seres con los cuales nos ponemos en contacto, sino en realidad con la vida como un todo, porque la vida es una de las fundamentales columnas que erige el conocimiento oculto, el conocimiento de la práctica de la teosofía, es que es una ciencia que tiene que permanecer, dada la poca evolución promedio humana. Estamos a mitad del ciclo de nuestra encarnación planetaria, de nuestras
rondas, periodos mundiales y aún razas. Acabamos de pasar el final de la cuarta. Estamos en la quinta. Nada más que un puntico adelante de la mitad del gran círculo manvantárico en que toda la humanidad desenvuelve como promedio su vida de una manera integral y puede pasar más allá del nivel humano, que es el séptimo de los reinos del ciclo de necesidad. La evolución humana es necesaria y está dentro de esos 7 reinos en los que decursa todo el periodo que llamamos un Manvantara, la encarnación de un Manvantara planetario. HPV aclara que es muy fácil ser teósofo si ese ser humano ama la verdad, es inegoísta, servicial y se goza más en servir y ayudar sin esperar recibir nada a cambio por ello. Es decir, lo tiene que expresar no solo como amor a la verdad, no solo como un inegoísmo, sino como un servicio, como una ayuda. No lo puede nunca convertir en algo que guarde para sí, que quiera con mérito para sí, porque ese mismo pensamiento, por sutil que sea, por inconsciente que tenga el sentido de recibir, impide la persona de verdad se convierta en teósofo. Podemos ser estudiantes de teosofía, pero el teósofo tiene que tener esta condición de amor a la verdad, inegoísmo total y de nunca, ni tan siquiera imaginar que pueda recibir algo a cambio. Donde quiera que ese espíritu de recibir se manifieste, invalida la condición de teósofo. Puede ser muy buen estudiante de teosofía, puede tener muy buena intelectualidad, pero no puede ser teósofo. Distinto es entrar al sendero en el que hay que discernir entre el bien y el mal y pueda ser toda buena acción, poder hacer toda buena acción sin levantar un dedo. Es decir, por la fuerza interna que logra convertirse en vehículo de ella y aunque no mueva nada externo, internamente ese discernimiento está creciendo y creciendo hasta realizarse como un estado de sabiduría que puede entonces hacerle digno del nombre de teósofo. Todo el que enseña esta ciencia carga todas las culpas de sus discípulos hasta el momento en que lleguen a ser totalmente responsables. Esto también es una ley que HPV ya había completamente asimilado cuando fue llevada ya a la fundación de la sociedad, después de toda una serie de más de 20 o 25 años esforzándose en ganar la estatura
solamente los maestros sabían, sobre todo su maestro M, sabía que ella podía alcanzar, pero antes tenía que vencer una serie de limitaciones que no era posible que nadie se las quitara. Ella tuvo que sobrepasar su mediunidad con la que nació y vencer todas las debilidades que esa condición representa para poder erigirse en un ser capaz de expresar y ser el vehículo de la nueva dispensación de esta sabiduría divina que durante más de 1000 años había sido eliminada en general de todo Occidente, y sus discípulos de la época posterior al inicio de nuestra era habían tenido que sufrir como persecuciones, como anatemas, como acusaciones horribles que llevaron a la muerte violenta de muchos de los últimos iniciados que hubo en Occidente. En la India permanecían muchas de estas enseñanzas. Lamentablemente, algunas de ellas ya primero limitadas a las grandes escuelas filosóficas, las grandes 6 darshanas de la India, pero posteriormente limitadas a los dogmas de las religiones prevalecientes en la India después de más de 1 millón de años, en que los grandes rishis sí fueron totalmente capaces de primero en el nivel divino y aún después en el nivel humano de guiar las primeras etapas de nuestra quinta raza, a la cual pertenecemos toda la humanidad, porque lo que distingue físicamente, externamente, a una raza son sus sentidos. Y toda la humanidad, desde el inicio de nuestra etapa racial, la raza aria, tiene ya los 5 sentidos. Que haya otra serie de condiciones, porque hay 3 grandes líneas de evolución entretejidas como una sola en apariencia, es otra cosa. Indudablemente que la parte intelectual, sobre todo la intelectual, por esta quinta raza que representa el desarrollo del quinto principio, el manas, el manu, el que piensa, y el otro hilo que completa la triunidad de la ley de evolución, la evolución espiritual, de la cual no podemos con nuestra mente discernir ni comprender, solamente a través de esta ciencia oculta, el ser humano puede elevarse a la evolución espiritual que le permita completar su ciclo humano y alcanzar, tras este 7º reino que representa a la humanidad, la etapa de jerarquía con distintos niveles jerárquicos rigen un sistema planetario, primero como logo planetario, y un sistema solar como logo solar más tarde. Todo ello es lo que constituye la ley de evolución, que no tiene comienzo ni va a tener fin. La manifestación
ley 1 de evolución no he comenzado nunca ni puede terminar. Otra de las condiciones que la mente es incapaz de medir en el nivel actual de evolución humana. Decimos nivel actual. La mente algún día también llegará mucho más alto, pero en este ciclo planetario, es decir, en este periodo mundial, que es el cuarto, todavía no lo alcanzará. Lo alcanzará en el quinto y lo completará totalmente al final de la séptima ronda. Estamos en la cuarta todavía. Y ahí que esta ley le a cada adepto, es decir, a cada uno de estos seres liberados que constituyen la jerarquía de nuestro planeta. La jerarquía o muro protector de nuestra humanidad tiene que tener en probación, es decir, a prueba, una serie constante de chequeos a todo ser humano que admita su círculo, como fue HPV, como fueron otros de los teósofos, sobre todo de la primera etapa, la Modar, lo prueban en las cartas del maestro, etc. Y otros de los grandes teósofos de la primera etapa. El ocultismo nos pone HPV bien claro, lo hemos puesto en mayúscula, no es magia. Sus artimañas son relativamente fáciles, aunque tienen peligro. HPV fue la protagonista de una serie de fenómenos. Algunos de los primeros teósofos tomaron como la prueba externa, la visible, de que ella no era un ser humano corriente, pero ella nunca se prestó a artimañas. Y aún cuando lo que origina la carta de los maestros es la atención que llamaron a algunos fenómenos que ella realizaba con facilidad, muy natural, pues querían que ella estuviera constantemente haciendo eso para convencer a los seres humanos de que la teosofía, que las ciencias ocultas eran una realidad. Ustedes saben que desde un principio el maestro Cachi, con quien se puso en contacto a través de HPV, el señor Cine y más tarde el señor Hume, con permiso del Mahashoggi, fueron totalmente. El maestro lo explicó, pero lamentablemente nunca ellos lo asimilaron plenamente de mente, corazón y vida. Es una de las grandes pruebas de lo difícil que es difundir la sabiduría divina o teosofía. Nos enfatiza HPV solo el motivo, lo ponemos en esta forma que está resaltando la bastardilla, hace la diferencia entre la hechicería, puede ser usada para el mal, y de hecho se usa al menos para el egoísmo, y la magia blanca, la verdadera función de una jerarquía de adeptos para proteger, para afianzar, para respaldar la evolución
de todos los seres y de toda la humanidad. Ya nos da 12 reglas de las 71, más importante en esta primera parte del ocultismo práctico, de la siguiente manera. Primero, el lugar donde se dé la enseñanza, es decir, donde esos que están en probación son probados por el adepto, debe estar aparte de todo otro fin. Es decir, es un lugar dedicado, totalmente entregado a esta preparación. Debe tener los 5 colores espectrales en cierto orden. Aunque los colores llegan a 7, recuerden que estamos quinta raza desarrollando manas y es el quinto principio. Y sin que se perturbe por ninguna disputa o desarmonía. Porque somos una sola vida. Si se va a dar una instrucción con relación a esa vida superior, a esa vida divina, a esa sabiduría divina, no puede haber ninguna cosa que contradiga ese sentido de la unidad. Cualquier pequeña disputa, molestia, incomodidad, por pequeña que sea, es incompatible con una instrucción que los adeptos estén impartiendo. Deben haber objetos de influencia positiva para que no se distraiga o se turbe la mente. Es decir, ese lugar tiene que tener una armonía. Porque si lo que estamos tratando de evitar son desarmonías o disputas que contradigan la vida una, pues no puede haber tampoco nada que distraiga o turbe la mente. La segunda regla, antes de que cada uno pueda estudiar, y ahora en sentido figurado, por eso está entre comillas, cara a cara, debe adquirir conocimientos preliminares en un grupo cuyo número debe ser impar. Esta es una regla de la que ella no explicó detalles, pero lo que sí hay una etapa preliminar y el grupo debe ser un número impar. Esto solo al final del ciclo instructivo, según el uso que haya recibido del conocimiento recibido. Es decir, que esto es una culminación a que tiene que llegar poder estudiar cara a cara y poder desentrañar lo que esa frase entre comillas representa. Pero eso es una culminación de la etapa preliminar. La tercera, antes de que el maestro dé al Lanú las santas palabras del Lamrim, uno de los términos del Oriente, o prepararse para Dubjet, otra de las cosas que tiene que llegar a descubrir el candidato, el que está en probación, su mente está toda purificada y en paz con sus otros yoes y con las otras manifestaciones de esa vida una, o la sabiduría y la ley irán llevadas por el viento. Ven cómo insiste cada regla en ese estado que nos lleve a la realización de que somos
una sola vida, que partimos una sola sabiduría, que estamos en una sola ley, que podemos llamar karma, evolución, no importa, es la ley una, de esa vida una manifestada. De lo contrario, todo lo positivo es llevado por el viento. La cuarta, durante el estudio, los upasakas, palabra que se usa dentro del budismo para los discípulos varones, recuerden que los mismos maestros llamaban a HPV cuando hablaban de ella, o aún en las cartas, upasika, que es el femenino de upasaka. Ese estudio de todos estos discípulos, ya sean hombres o mujeres, tienen que unirse con los dedos de la mano. Es decir, tiene que esa unidad nunca ser violada por la más ligera contradicción. La quinta, el gurú o instructor debe armonizar a los condiscípulos como si fueran cuerdas de un laúd, uno de los instrumentos musicales antiguos, que también se le llama vina. Ustedes saben lo difícil que es ver afinar las cuerdas de un instrumento de cuerda. La sexta, quienes deseen adquirir el conocimiento que conduce a los siddhis, palabra que también se usa para el poder, han de renunciar a todas las vanidades del mundo y de la vida. La séptima, nadie puede seguir estudiando si se cree diferente o superior a los otros discípulos upasakas, sin ningún pensamiento hostil hacia otro ser. Ven cómo todas van insistiendo en el sentido de unidad. En unidad con todo, en su interna naturaleza, ha de cuidarse de apartar su cuerpo externo de toda influencia extraña al mismo. Es decir, está unido como vida, pero como cuerpo hay que empezar a particularizar la vibración electromagnética del cuerpo. El cuerpo externo es el que tiene que estar completamente ajeno a todo magnetismo ajeno, porque la expresión en del vehículo es distinta a la armonía interna y a la unidad interna de la conciencia que lo habita. La novena, la mente debe permanecer embotada, es decir, que no responda para todo menos para las universales verdades de la naturaleza, o sea, la ley de toda nuestra manifestación. Pues si no, la doctrina del corazón, que es la que se atribuye a que enseñó Gautama cuando alcanzó el Budado, se reduciría a la escueta de la doctrina del ojo, la del vehículo, no es la de la conciencia una. Esa es la doctrina que tiene que seguir, enseñar y lograr a la que respondan todos los upasakas. La décima, debe ser vegetariano, ausencia de crueldad, o sea, el reino animal, abstemio, ausencia de adicción, sobre todo al alcohol etílico, que tanto daño hace a la humanidad, y no adicto a droga alguna. Cualquier adicción invalida la posibilidad
de que se avance internamente a una relación más estrecha con la fraternidad de adentro. Parte, porque si fuera arrastrado a cualquiera de estas cosas, pierde su entendimiento. Está totalmente imposibilitado de ser un discípulo de los adeptos liberados. La oncena, la meditación, en lo que va a unir en estas clases, la abstinencia, el cumplir los deberes morales, que más bien podríamos elevar a la palabra los deberes éticos, los pensamientos apacibles, las palabras amables, las buenas acciones y la benevolencia hacia todo, con entero olvido de sí mismo, son los mejores medios de adquirir. Aquí tenemos un resumen de lo que es imprescindible. Y la 12ª, únicamente por la observancia de las reglas anteriores, puede esperar el lanú, otra de las palabras usadas para los upasakas, para los que están aprendiendo, la adquisición a su debido tiempo de los siddhi y de los arhats, que es el nombre colectivo que se dio a todos los que triunfaron en la doctrina del corazón de Gautama, cuyo desenvolvimiento lo conducirá gradualmente a la unidad con el todo universal. La meditación conduce a esta unidad. La meditación no tiene otro objetivo que lograr esta unión o conciencia, la consciente unidad con el todo manifestado. Estas 12 reglas son las más útiles, necesarias de las 71 reglas que capacitan a un estudiante para llegar a ser un digno y verdadero aspirante, al que se le puede poner ya inicial mayúscula. En cada uno de los grados, en cada uno de los pasos, la clave está en el mismo aspirante. No es el temor de Dios. Miedo no es virtud, el principio de la sabiduría, sino que el conocimiento del yo no está relacionado con ningún temor, es la sabiduría misma. Al estudiante de ocultismo que ya practica alguna de las reglas precedentes, que le representa grande y verdadera la respuesta del oráculo de Delfos a todos cuantos anhelaban oculta sabiduría. Sabio Sócrates repitió, corroborándola varias veces: hombre, conócete a ti mismo. No solo está en ese frontispicio del templo de Delfos, es el único propósito verdadero de la verdadera meditación, que en las otras clases continuaremos estudiando. Gracias, hermano Gaspar, por esta primera clase, esta primera exposición, que requiere reflexionar, meditar, profundizar cada uno de nosotros en casa posteriormente. Entonces ahora daremos espacio, unos minutos para preguntas y respuestas, por lo que se habilitarán el chat y vuestros micrófonos. Isabel, adelante.
Gracias. ¿Dónde se pueden encontrar las restantes de las reglas que has mencionado? No sepa, no recuerdo que se hayan publicado completo. HPB escogió estas 12. Fue lo que se publicó y son las 12 principales. Posiblemente, hasta que no alcancemos esa estatura de ser admitidos en probación por un adepto, quizás no la podamos conocer. Al menos no conozco a nadie que la haya podido encontrar. Yo no la he encontrado. Si la encuentra alguien, por favor, comuníquenmelo, porque estoy muy deseoso de poder llegar allí. Pero parece que eso no se ha dado todavía permiso, hasta donde conozco. Gracias. ¿Alguien más? Hay una pregunta. Hola, buenos días a todos. Sí, Yo solamente quisiera recalcar la importancia del punto número 11, donde nos mencionaste que la meditación, que para la meditación la abstinencia y el cumplimiento de los deberes morales son exacto. básicas para nuestro desarrollo y nuestro desenvolvimiento. En nuestra vida diaria creo que esto podría decirse que es muy fácil, pero en realidad cuando uno empieza a poner atención, pues no lo es, pero tampoco no es imposible. Pero cuando uno empieza a aplicar, entonces todo empieza a cambiar, aunque sea un poquito. Y creo que si ponemos atención en nosotros mismos, en tu estudio que mencionabas, hombre, conócete a ti mismo. Si empezamos a poner atención en nosotros mismos, a conocernos, a saber qué somos las emociones, que tenemos que aprender a controlarlas y todo esto, entonces creo que podemos estar aplicando lo que el libro de la señora Bourdieu nos dice sobre la regeneración humana de lo que realmente somos. Yo platicaba con una hermana hace 2, 3 días y mencionábamos, bueno, yo antes decía, tenemos 2023 años y ¿qué hemos aprendido? Porque el comportamiento sigue tan bárbaro como se presenta. Pero de acuerdo a nuestros estudios, o sea, tenemos que ir no tan solo a estos años, sino a las razas anteriores, la primera, la segunda, la tercera. Y sabemos que está el plan divino de la evolución, pero entonces, ¿qué tanto hemos sido conscientes o qué tanto hemos sido irresponsables para llegar a la situación en donde estamos? Y realmente tenemos el compromiso por amor a nosotros mismos, por amor a la humanidad, y a través de las bellas enseñanzas que recibimos día a día, o sea, de trabajar en nosotros mismos y de aplicar para poder empezar a cambiar las condiciones. Eso es lo que yo entiendo de las enseñanzas. Muchas gracias, hermano Gaspar. Gracias a usted. Tiene razón, pero estamos en el ciclo. Usted sabe que las razas pasan por ciclos. En el oriente, en la India, le llaman los yugas. Y el Kali Yuga es el último de la etapa de expresión de cada subraza, de cada raza raíz, etc. Ese Kali Yuga empezó en el año 9564, como lo medimos con nuestro calendario actual. O sea, que nada más que han pasado 10.000 años. Y el Kali Yuga, que es el más chiquito de los yugas, abarca 432.000. Es decir, que después de la fundación de la Sociedad Teosófica,
fue que se cumplieron los primeros 5.000 años, ahora ya tenemos 5.100 y pico de años, y no podemos esperar que todo sea como en la edad de oro de nuestra raza con los richis divinos, etc. Pero la jerarquía sigue protegiendo la humanidad. El respaldo lo tenemos si nos dedicamos a hacer el bien a toda costa y a ser sobre todo totalmente inegoísta. A no dañar conscientemente ningún tipo de expresión de la vida desde la naturaleza, aparentemente, aparentemente porque la vida está escondida, aparentemente pasiva o desorganizada, como le llamamos al reino mineral, que no está del todo desorganizado. Los descubrimientos de toda la ciencia fue más allá del nivel del átomo, es decir, desde la teoría de la relatividad a la física cuántica, etcétera, nos dice que el mineral se mueve. Y si los componentes del átomo mineral se mueven, es porque expresan vida. Lo que hay es que penetrar esa vida mucho más profundamente que lo que podemos penetrarla al nivel del reino vegetal, animal, humano. Es decir, que nosotros tenemos la posibilidad hoy de aceptar y de convencernos de que si los electrones, los protones, todos los componentes subatómicos se mueven, son específicamente expresiones de la vida una total. Vi que algunos hermanos han pedido el texto, toda la bibliografía que aparece en el anuncio del programa está a disposición de cualquier hermano. Y en el caso de regeneración humana, que fue el resumen de un seminario que Rada preparó, la hermana Rada Burnier, anterior presidenta de la sociedad, cuando ella tomó posesión de la presidencia después de la primera elección, ella preparó durante 10 años, fue electa por primera vez en el 80, hasta 1990, con todos los secretarios generales, es decir, el Consejo General de la Sociedad, un seminario en ese centro teosófico para Europa. En 1988, ella recibió, tras la partida del plano físico de Rukmini Devi, que había muerto en el 87, y pasó a ser el centro teosófico de la Sociedad Teosófica para Europa. Fuimos presentes en la entrega en julio 16 o 17 de 1988. Se le hizo a ella de este centro. Y es, por tanto, uno de los puntos focales, la influencia de la gran fraternidad para el mundo entero. Adyar fue el primero. Ay, ahora no me recuerdo. Bueno, el de Australia, el de Sydney, y después este centro teosófico. Protona también es un centro, y hay otros centros. En América del Sur está el centro Raya y otros. En todos estos centros se canaliza una fuerza para el bien de toda la humanidad. No hay más nada. Vamos adelante, Carlos. Gracias, muy amable. Saludos a todos y un abrazo especial a ti, Gaspar.
Gracias por la oportunidad. En esto de las reglas hay que tener mucha intuición, supongo, porque en la regla 8, la influencia externa con el magnetismo de lo que nos rodea, de toda expresión de la vida en criaturas y vegetales y todo esto, contacto que podría afectar a nuestras propias vibraciones. Esto tendríamos que tener mucha intuición para saber cómo y hasta qué punto tener ese alejamiento, ¿cierto, Gaso? Correcto. Hay que distinguir la propia expresión electromagnética de cada cuerpo y la conciencia que reside dentro de ese cuerpo. La conciencia es lo que es la vida una, que tenemos que descubrir su unidad a través de la meditación. Pero los cuerpos deben permanecer totalmente en su atmósfera electromagnética, porque ese es un efecto de la vida en el cuerpo. El señor Jinarayadasa siempre llevaba hasta sus cubiertos arriba, porque él trataba de no mezclar el magnetismo de su cuerpo con magnetismos ajenos. Y eso no solo él, eso es una disciplina de los grandes discípulos primeros y adeptos del mundo. Vamos a tratar en una de estas sesiones mucho el problema de la jerarquía. Ellos constituyen una jerarquía y eso nuestra mente todavía no lo puede abarcar. Sí le invito, vamos a tratar de también de canalizar, para los que no lo tienen, porque esa obra hace ya muchos años, de los que no tengan regeneración humana, también de que les llegue a ustedes, que esté a disposición de ustedes y que sea un estímulo para que ustedes sigan estudiando. ¿Algo más? Hermano, vamos a hacer el primer ensayo de lo que, por ejemplo, aquí en Crotón, lo que en cualquier centro donde se dedique una reunión a enviar ayuda al mundo, una meditación dirigida. Pero nosotros no le vamos a llamar meditación. En primer lugar, porque como la vamos a ir estudiando, la meditación tiene que suprimir la palabra. Pero si suprimimos la palabra, podemos enviar todos a la vez una misma intención de bendición hacia el mundo. Y entonces le vamos a llamar un ejercicio de atención dirigida. Vamos a tratar de que todas nuestras conciencias, nuestras mentes, nuestros corazones puedan enviar una misma influencia de pensamiento, una forma de pensamiento, una bendición mental a esta humanidad que estamos viendo. Está fraccionada, está totalmente imposibilitada de vivir la ley de amor. Vamos a dedicar siempre al final. Esto se ha grabado por el hermano Francisco Cuevas, a quien le agradecemos mucho toda su cooperación, y nosotros vamos a estar todos tratando de estar en una posición cómoda y que nuestra atención sea dirigida. En la meditación veremos que la meditación verdadera carece de palabras, porque tiene que elevarse hacia los niveles de la tríada superior para que sea una verdadera meditación. Aparte, meditación tiene 3 aspectos, lo vamos a estudiar desde el diagrama de HPV en adelante, en que se necesita que
la atención se mantenga por el tiempo que lleguemos nosotros a determinar y pase a ser una contemplación interna, y en esa contemplación es que culmina el verdadero éxito de Samyama, como la llama Patanjali, o la meditación que conduce a Samadhi. Es decir, ella culmina en un Samadhi. Y eso no es posible mientras nosotros tengamos nuestra conciencia en niveles inferiores. Así que, hermano Francisco, vamos a la grabación de nuestra atención dirigida de este día de hoy, primer sesión de este curso. Iniciemos adoptando una cómoda postura. Cerremos los párpados de los ojos y dirijamos la atención hacia el interior. A medida que nos relajamos, soltamos nuestro cuerpo. Por unos momentos, prestemos atención a la respiración, no forzando o apurando su movimiento. Y nos mantenemos en silencio. Pensamientos para aspirantes. Del libro Ocultismo Práctico de HPV. Amar la verdad. Vivir sin egoísmos, con una actitud servicial, en que se goza más en servir y ayudar, sin esperar recibir nada a cambio por ello, son cualidades dignas de vivir.
antes de que el maestro dé a Lanú las santas palabras del Lamrim, su mente ha de estar toda purificada y en paz con sus otros yoes. De lo contrario, la sabiduría y ley se irán llevadas por el viento. La meditación, la abstinencia, el cumplir los deberes morales, los pensamientos apacibles, las palabras amables, las buenas acciones y la benevolencia hacia todo, con entero olvido de sí mismo, son los mejores medios de adquirirlos.
Volvemos la atención hacia la respiración. Retornemos la atención hacia nuestro cuerpo. Y damos gracias a la vida una por la ayuda brindada. Gracias, hermanos. Los esperamos el próximo sábado y los sábados siguientes. Y cualquier sugerencia nos la pueden a través del hermano y de la Escuela de la Sabiduría hacérnosla llegar y trataremos de mejorar lo que ustedes estimen que debe mejorarse de este curso. Gracias y hasta el próximo sábado.